En el programa de hoy, presidente del episcopado alemán reitera propuesta para dar Eucaristía a protestantes. Papa Francisco bendecirá imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa en el Vaticano. Y en Costa Rica, damnificados por huracán ETA se refugian en parroquias de la diócesis de San Isidro de El General. Hola amigos, gracias por acompañarnos nuevamente en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Iniciamos el programa contándoles que el presidente del episcopado alemán reiteró recientemente su propuesta de darle Eucaristía a protestantes. Veamos el siguiente informe. El presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Monseñor George Betzing, reiteró su propuesta para que los protestantes reciban la Eucaristía, una proposición también llamada intercomunión, la cual ya ha sido muy cuestionada por la Santa Sede. Así lo indicó el prelado el pasado 8 de noviembre a través de un mensaje enviado al Sínodo de la Iglesia Evangélica en el país, en el que destacó que la comunidad de la fe, que ya es ecuménicamente visible en muchas formas, busca que la unidad también sea experimentada como comunidad de Eucaristía y comunión. Según informó CNA Deutsch, agencia en alemán del grupo ASI, Monseñor Betzing expresó en dicha misiva que continuará los esfuerzos de la conferencia episcopal y también en diálogo con Roma para asegurar que este discurso intensivo se mantenga y que las conclusiones de los diálogos ecuménicos sean examinados y se actúe en consecuencia. Incluso manifestó que el texto con la propuesta de la intercomunión será aplicado en el Congreso Ecuménico de la Iglesia que se realizará en Frankfurt en mayo de 2021. En torno a este panorama, es preciso recalcar que en más de una ocasión, diferentes obispos y cardenales, tanto nacionales como del exterior, han dado a conocer la preocupación del Papa Francisco por la situación de la Iglesia en Alemania. Tal como es el caso del obispo emérito de Fulda de este país, Monseñor Heinz-Josef Algarmissen, quien aseguró que en una reunión con el Santo Padre, el pontífice le recordó la carta que escribió a los católicos alemanes en junio de 2019 y con la cual los instó a centrarse en la evangelización. Ahora pasamos a noticias de Estados Unidos, donde la posible confirmación de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos traería un retroceso en temas a favor de la vida y la libertad religiosa. Veamos el siguiente análisis. Este fin de semana, diversos medios internacionales informaron que el candidato demócrata Joe Biden ha sido el ganador de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, luego de 5 días de conteo y de una muy ajustada disputa en todo el país. Sin embargo, aunque las cifras oficiales aún están en curso, la notoria victoria por parte de Biden significa para los católicos un retroceso en temas pro vida y de libertad religiosa. Como se recuerda, Joseph Biden Jr. se comprometió durante su campaña electoral a revertir las prohibiciones de la ayuda extranjera a los grupos que promueven o realizan abortos y a rescindir las protecciones de libertad religiosa de las que disfrutan los grupos que se oponen al mandato federal anticonceptivo en relación a los seguros de salud, ambas cosas con la posibilidad de hacerse por orden ejecutiva. Asimismo, se comprometió a consagrar protecciones para el aborto en la ley federal y a transmitir protecciones de identidad de género de gran alcance en la ley. Al respecto, es preciso mencionar que sería poco probable que estas medidas se promulguen si los republicanos controlan el Senado, tomando en cuenta que estos han ganado varias elecciones en la Cámara de Representantes. Sin embargo, aún así, seguirá manteniéndose una mayoría demócrata, pero en menor número que antes. De muchos sectores de la sociedad estadounidense favorables o al menos resignados ante la victoria del señor Biden, se hace un llamado estos días para buscar la unidad, la armonía, evitar lo que nos divide. Pero lo que nos divide, en este caso muy claramente los que defendemos la vida y la familia, es la agenda abortista del señor Biden, de que el Estado pague abortos hasta el momento del parto, de que, por ejemplo, un niño que tiene confusión de identidad de género pueda libremente tener el derecho de definir su identidad
incluso se entiende al margen de la decisión de los padres, o de que las organizaciones religiosas que tienen una convicción de conciencia que no les permite favorecer el uso de anticonceptivos abortivos en sus planes de salud, pues tengan que tenerlos de todos modos. Con eso no puede haber reconciliación ni unidad. Por supuesto, buscamos el bien común, pero el bien común no excluye a nadie. Si excluye a un grupo de vulnerables o excluye los derechos de la familia, entonces no es el bien común, es una agenda de partido que los católicos y los pro vida deben resistir a cada paso. En otras informaciones, el Papa Francisco recibirá a los familiares de las víctimas del atentado ocurrido en la ciudad francesa de Niza. Según informó la agencia SIR de la Conferencia Episcopal Italiana y el diario francés nismeton.com, los familiares de las víctimas del ataque terrorista en la Basílica de Notre Dame en Niza, Francia, serán recibidos por el Papa Francisco en el Vaticano, junto con el alcalde de la ciudad, Christian Estrosi. En esa línea, la autoridad francesa manifestó a través de Twitter su agradecimiento al Santo Padre por acoger tan pronto a las familias de Nadine, Vincent y Simone, aunque no precisó ninguna fecha para la reunión. Frente a esto, los familiares de las víctimas aseguraron que tener un encuentro con el Papa será un honor. Como se recuerda, el pasado 29 de octubre a las 9 de la mañana hora local, un hombre entró con un cuchillo a la Basílica de Nuestra Señora de Niza, gritando «Alá Akbar», «Alá es grande», y atacó a quienes estaban en su interior, acabando así con la vida de 2 mujeres que se encontraban orando y decapitando al menos a una de ellas y también al sacristán del templo. Ante este lamentable acontecimiento, el Papa encomendó a la misericordia de Dios a las personas trágicamente asesinadas y expresó su cercanía espiritual para los seres queridos y todas aquellas personas que sufren por estos deplorables sucesos que buscan comprometer con la violencia y el odio la colaboración fraterna entre las religiones. Por otro lado, el Papa Francisco bendecirá la imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa en el Vaticano. El miércoles 11 de noviembre, el Papa Francisco bendecirá una imagen de la Medalla Milagrosa en el Vaticano con motivo del 190 aniversario de la aparición de la Virgen a Santa Catalina Labouré. Según informaron desde la sala de prensa de la Santa Sede, estará presente en esta ceremonia el superior general de la Congregación de la Misión, el padre Thomas Mafrick. En esa línea, la familia vicenciana explicó que en esta difícil situación que se vive en todo el mundo con motivo de la pandemia de COVID-19, en una sociedad fuertemente afectada por las tensiones entre continentes, los hijos espirituales de San Vicente de Paúl iniciarán con una peregrinación mariana, un recorrido de anuncio del amor misericordioso de Dios. Como se recuerda, el 27 de noviembre de 1830, Catalina Labouré vio por segunda vez a la Santísima Virgen con un pequeño globo terráqueo en sus manos que representaba a la humanidad. La santa contempló la belleza de la Madre de Dios y aceptó la misión de hacer acuñar una medalla con el mensaje de que las personas que la porten recibirán grandes gracias. Ahora nos vamos hasta Costa Rica con nuestra corresponsal Anastasia Telles, que nos trae información sobre los afectados por el huracán ETA y la ayuda que está brindando la Iglesia. Adelante, Anastasia. Hola amigos, un fraternal abrazo desde Costa Rica. Soy Anastasia Telles con el reporte para EWTN Noticias. Iniciamos informando que aun cuando las afectaciones por el paso del huracán ETA por Costa Rica no fueron directas, sí se generaron inundaciones que obligaron a cientos de personas a buscar refugio en albergues, muchos de ellos administrados por la Iglesia Católica. La parroquia de Santa Marta en Ciudad Neily, cantón de Corredores, perteneciente a la diócesis de San Isidro de El General, sirvió como refugio temporal en medio de la alerta roja provocada por las fuertes lluvias. Fray Pablo, de dicha parroquia, informó que 50 personas resultaron damnificadas por las lluvias y el desborde del río Corredores y Río Seco.
El fraile informó que se trata de hermanos que perdieron sus cosechas y sus pertenencias, con sus casas inundadas hasta el techo. La parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en Sabalito también debió facilitar sus aulas de catequesis para recibir a los damnificados y solicitan colaboración, pues muchos hermanos aún requieren generosidad y buena voluntad de los demás para recuperarse de esta emergencia. En otras noticias, Monseñor José Manuel Garita, obispo de la diócesis de Ciudad Quesada y presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, emitió un importante mensaje a raíz de la cuarta Jornada Mundial de la Pobreza. La atención de las autoridades de gobierno tiene que ser permanente sobre esta población. Todo el país debe contribuir para ayudar a vencer la desigualdad y sacar a esos hermanos de esas condiciones de pobreza. El Papa Francisco, en su encíclica Fratelli Tutti, numeral 116, nos dice: solidaridad es una palabra que no cae bien siempre. Yo diría que algunas veces la hemos transformado en una mala palabra. No se puede decir, pero es una palabra que expresa mucho más que algunos actos de generosidad esporádicos. Y cerramos con una noticia que nos enorgullece a los costarricenses, y es que un mosaico con la imagen de la Negrita de Los Ángeles adornará los jardines del Vaticano. La obra de la artista católica Paula Sáenz Soto será colocada a finales del primer trimestre del año 2021, según lo dio a conocer el embajador de Costa Rica ante la Santa Sede, señor Federico Zamora. La imagen será colocada en la llamada Vía de las Vírgenes en los Jardines Vaticanos, lugar que muestra una serie de advocaciones marianas de distintos países. El embajador Zamora hizo la solicitud a la artista especialista en arte sacro, luego de que en una visita se percatara de la ausencia de la Negrita de Los Ángeles, patrona de Costa Rica, en esa Vía de las Vírgenes. El mosaico será en tono verde, como lo es la piedra de la cual está hecha la venerada imagen que se muestra sobre la piedra del hallazgo, enmarcada por el agua del manantial subterráneo que brota a sus pies y las plantas de café, declarado símbolo nacional y emblema por excelencia de nuestro país. El proyecto será financiado por medio de donaciones privadas que se gestionarán a través de la Embajada de Costa Rica ante la Santa Sede, y cuenta con el aval de los señores obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica. Bueno amigos, y con esto hemos llegado al final del reporte desde Costa Rica. Se despide Anastasia Telles. Adelante, estudios. Gracias, Anastasia. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Arquidiócesis de Madrid celebró la fiesta de su patrona, Nuestra Señora de la Almudena. Obispos de Francia realizan enérgica condena a los crímenes islámicos. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Seguimos con más información y nos vamos hasta España, donde está nuestra corresponsal Blanca Ruiz con noticias de la beatificación de un joven de 19 años y de la fiesta de la Virgen de la Almudena. Adelante, Blanca. Hola, muy buenas. Les saludo desde España, desde donde les traigo las últimas noticias. En concreto, comenzamos esta semana desde Barcelona, en donde el pasado 7 de noviembre tuvo lugar la beatificación de Joan Roig Digel, un joven de tan solo 19 años que murió mártir por su fe. La celebración tuvo lugar en la Basílica de la Sagrada Familia y estuvo presidida por el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, el nuncio apostólico Bernardito Auza y el arzobispo emérito, el cardenal Luis Martínez Sistach, concelebraron. Además, la beatificación coincidió con el 10º aniversario de la consagración de la Basílica de la Sagrada Familia por el Papa Benedicto XVI. Joan Roig fue un joven laico de 19 años que murió al comienzo de la Guerra Civil Española en Barcelona. Cuando supo que lo iban a matar, consumió las formas consagradas que guardaba en su casa. Se despidió de su madre diciéndole: «Dios está conmigo», y sus últimas palabras para sus asesinos fueron: «Que Dios os perdone como yo os perdono». Y seguimos en España, en donde el pasado 9 de noviembre tuvo lugar la festividad de Nuestra Señora de la Almudena, que se celebró en la catedral y con una misa presidida por el cardenal Carlos Osoro. En su homilía, el cardenal Osoro pidió a la Virgen María ayuda en este momento difícil que atravesamos por la pandemia de coronavirus y animó a reconocer la dignidad de cada persona desde el inicio de la vida hasta la muerte.
Insistió también en la importancia de responder a la pandemia intentando encontrar la vacuna, pero por supuesto también combatiendo la injusticia social y la marginación. Animó a ser líderes de dar esperanza y mirar más allá de la comodidad personal. Alentó a abrirse a los grandes ideales que hacen la vida más bella y digna. Y por último les cuento que el Gobierno anunció su deseo de suspender la subvención que recibe la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos para el año 2021. Y no sería el primer año que se suspende, ya que en los años 2019 y 2020 ya se dejó fuera a los benedictinos, que son los beneficiarios de esta fundación. Se alegó que no habían justificado el uso del dinero debidamente. Sin embargo, el Gobierno de España anunció que destinará 11,3 millones de euros a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. De ellos, 6,8 millones se destinarán a exhumaciones de cuerpos, aunque reconocieron que el 75% de los cuerpos no serían recuperables. Y con esto les dejo, esto es todo desde España, seguiremos informando. Gracias, Blanca. Y en Bolivia, un grupo de jóvenes exigieron políticas públicas para la madre y el hijo por nacer. Veamos. Hace poco, el Movimiento de Defensa y Protección Las Dos Vidas Valen en Bolivia exigió a las autoridades leyes y políticas públicas para las mujeres embarazadas y los niños por nacer. En esa línea, el grupo se reunió en las afueras del Tribunal Constitucional Plurinacional para denunciar el informe presentado por la Defensoría del Pueblo en el Foro Latinoamericano y del Caribe para el aseguramiento de insumos de salud reproductiva. Dicho documento, titulado Situación de la interrupción legal del embarazo como un derecho humano de las mujeres, presentado el pasado 27 de octubre, reúne los resultados sobre supuestas vulneraciones de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes para acceder al aborto y la aplicación de procedimientos técnicos de los prestadores de salud. En ese contexto, el grupo Provida leyó un manifiesto en el cual exigían que se defendiera el derecho a la vida de todas las personas, desde su concepción hasta su muerte natural, en especial a la de los más vulnerables, como las mujeres embarazadas, los niños por nacer en situación de riesgo, víctimas de la pobreza y del desamparo, quienes padecen enfermedades o simplemente a quienes no son deseados. Crece la nueva generación pro vida y esperemos que sea mayoritaria para poder reparar de alguna manera el mal que se ha causado en el mundo por la falta de compromiso, por la pasividad de tantas personas que nos confesamos defensores de la vida, pero que no hacemos todo lo que podemos. Ahí tenemos el entusiasmo y la fortaleza de los jóvenes que llevan adelante esta causa y reclaman iguales derechos para la madre y para el hijo. Y ante una situación difícil, apoyar a ambos es la única fórmula para poder construir una sociedad para todos, donde el bien común comienza siempre por los más vulnerables, que siempre serán la madre y el niño por nacer en situaciones difíciles. Por otro lado, los obispos de Francia realizaron una enérgica condena por los crímenes cometidos en el país a manos de musulmanes. Conozcamos los detalles. A través de un comunicado, los obispos de Francia expresaron que están profundamente dolidos por los recientes ataques perpetrados por musulmanes en el país, como la decapitación de un profesor en París y el ataque a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción en Niza, donde fueron asesinados 3 fieles católicos. Además, afirmaron sin reserva alguna que condenan estos crímenes. En esa línea, recordaron la fuerte declaración del Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti, en la que el Santo Padre declaró firmemente que las religiones no incitan nunca a la guerra y no instan a sentimientos de odio, hostilidad, extremismo, ni invitan a la violencia o al derramamiento de sangre. Por otra parte, los prelados defendieron también la libertad de expresión, pero recordaron que los creyentes, como todos los ciudadanos, pueden ser heridos por injurias, burlas y también por caricaturas ofensivas. Por ello, invitaron a que más allá de hacerse leyes adicionales, cada persona en conciencia mantenga el respeto con el otro. Con estas razones, los obispos indicaron que consideran que la libertad crece cuando va de la mano con la fraternidad y destacaron que nadie debe buscar su propio interés, sino el de los demás.
Finalmente, señalaron que es hora de reflexionar sobre cómo las instituciones colectivas y los comportamientos individuales deben promover el respeto y desplegar la fraternidad. En otros ámbitos, el 17 de noviembre comenzará el Diplomado en Derecho Penal Canónico impartido por la Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Católica Argentina, que está destinado a canonistas, abogados y operadores de tribunales eclesiásticos. Para contarnos todos los detalles de este curso está conectado con nosotros el padre Daniel Medina, decano de la Facultad de Derecho Canónico. Padre Medina, bienvenido a EWTN Noticias. Hola a todos y muchas gracias por esta entrevista. Padre, cuéntenos, ¿cómo nació la idea de realizar este diplomado de Derecho Penal Canónico y cuál es su objetivo? La idea nació porque en estos momentos hay mayor necesidad en este campo del derecho, particularmente debido a las acusaciones que se dieron en estos años sobre abusos sexuales cometidos por clérigos, y eso ha hecho que el derecho penal canónico tuviera más necesidades de operadores, de trabajadores en los tribunales en este campo, y debido a esa necesidad que nosotros observamos en nuestros tribunales y en otros lugares que requerían una formación específica, pensamos que nuestra facultad podía ofrecer una colaboración en este campo. En ese sentido, ¿nos podría contar cuáles serán algunos de los temas que se abordarán en este diplomado y cómo será su modalidad? Sí, abordamos algunos temas específicos. El diplomado tiene una duración de 1 año, particularmente algunas reformas del derecho penal canónico, lo que se refiere especialmente a lo que denominamos delitos reservados, a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que tienen una ley particular y que también tienen un procedimiento muy específico. Y queremos acentuar sobre todo la parte práctica, análisis de situaciones, elaboración de decretos penales, elaboraciones de sentencia, centrados sobre todo en estos delitos, aunque no únicamente. Entendemos que el público que va a acceder son personas que conocen el campo del derecho, pero que quieren formarse más específicamente sobre esta parte, digamos, que no tiene tanta práctica entre nosotros. ¿Y quiénes serán algunos de los expertos que brindarán los temas en este diplomado? Bien, precisamente en coherencia con eso hemos buscado personas que tengan práctica, ¿no?, en estos temas. No son conferencias los que se da allí, sino clases en el sentido realmente de tratar de otorgar los elementos suficientes para que las personas puedan operar en los tribunales, en los obispados, en las congregaciones religiosas. Destacamos la presencia de Monseñor Monaghan, que se ocupa de casos específicamente en la Congregación para la Doctrina de la Fe, en las apelaciones al Colegio Judicial que el Papa Francisco creó, de Monseñor Jordi Bertomeu, que también es oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en profesores de la facultad que también trabajan en tribunales, incluso en las áreas que no son específicas nuestras, pero que necesitamos, como es, por ejemplo, la toma de testimonios o las pericias, en la que intervendrá el doctor Castex, que es muy reconocido en nuestro país. Finalmente, padre, para aquellos que quieran inscribirse en este diplomado, ¿cómo pueden hacerlo? Bien, lo pueden hacer, inscribirse a través del mail canónico@uca.edu.ar. En la página de la facultad encontrarán toda la información. Padre Daniel Medina, gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Muchas gracias a ustedes. Y continuando con las noticias, les contamos que el arzobispo de Santiago de Chile alentó a construir una mejor sociedad con valores cristianos. Veamos. Hace unos días, el arzobispo de Santiago de Chile, Monseñor Celestino Aos, manifestó que la elaboración de un proyecto para un país mejor se lleva adelante con el aporte de todos, sin exclusión y sobre la base del respeto, del diálogo y de los valores cristianos.
Así lo indicó el prelado al inicio del 5º Congreso Social en la Nación y además expresó que esto solo se puede lograr con una convivencia sana, la cual es tarea de todos. En esa línea, enfatizó que todas las personas están llamadas a construir una humanidad más libre, pacífica y solidaria, de modo que se establezcan metas cada vez más altas de justicia, solidaridad y progreso, para que de esta forma nadie pueda sentirse excluido de colaborar activamente ante el fenómeno de la pobreza o la marginación social. Asimismo, Monseñor Aoz pidió apostar por el diálogo y rechazar toda violencia y subrayó que se debe eliminar la mentira, predicar la verdad, condenar el odio y el desprecio y trabajar así por la fraternidad y el respeto. Finalmente, el arzobispo de Chile expresó que todos deben sentirse involucrados en el maravilloso proyecto de transformar y construir el propio país en un pueblo de hermanos y en una sociedad más humana. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias. Hasta mañana.